Bienvenidos al segundo problema de la segunda tutorial del curso de estática. Este problema dice que si para cada cuerda se puede soportar una tensión máxima de 50 antes de fallar, determine el mayor peso de la maceta que pueden soportar estas tres cuerdas. Vemos que con este problema no podemos sacar ángulos directores como lo veníamos haciendo, ya que no tenemos coordenadas del punto D, C o B, pero sí tenemos ángulos. Y lo que tenemos que aprender a hacer es a usar esos ángulos para proyectar en los ejes X, Y y Z, que son los que normalmente utilizamos. Y como siempre, lo que necesitamos es dejar o obtener nuestros vectores, fuerza, en componentes de manera cartesiana. Entonces es lo que tenemos que hacer, proyectar con esos ángulos en su componente en X, en Y y en Z. Ok, entonces voy a utilizar los ángulos para proyectar. Es un poco directo cuando ya se sabe hacer, entonces voy a proyectarlo y luego voy a explicarles cómo fue que obtuve cada uno de los componentes. Entonces, viendo los ángulos, FAD me va a quedar de la siguiente manera. FAD, veamos su magnitud, por seno de 30 en I, menos coseno de 30 por seno de 60 en J, más coseno de 30 por coseno de 60 en K. Entonces, para explicar esto, o cómo obtuve, o cómo sé por cuál coseno de cuál ángulo multiplicar, vamos a ver este punto. Nombramos como punto E el que está en el ángulo de 60. Entonces observamos el triángulo DEA, que tenemos el ángulo de 30 entre el cateto DA y AE. Entonces vemos sobre ese ángulo que va a ser, por ejemplo, va a estar sobre el plano DEA. Aquí hay que tener un poco de perspectiva. Entonces, si vemos este triángulo, tenemos nuestra fuerza AD que va sobre la línea AD, y observamos que con esa hipotenusa, si multiplicamos por el seno de 30, que es el cateto opuesto, vemos que el cateto opuesto es DE, y vemos que este DE va paralelo al eje X, por lo que esto me proyectaría correctamente la componente en el eje X. Entonces tengo FAD, la multiplico por el seno de 30, perdón. Entonces este seno de 30 ya me estaría dando la proyección en X. Ahora reduje un poco el triángulo para que tuviera como la misma perspectiva que la del dibujo dado por el problema. Entonces, ahora sí, pero es la misma idea. Aquí voy a mostrar un poco cómo es que veo cada componente de esa fuerza. Entonces tenemos el triángulo de EA. Entonces la línea punteada expresa el eje X y el eje Y, respetando el sistema de coordenadas que nos da el problema. Entonces vemos que este cateto, digamos, esta hipotenusa DA representa el cable DA, que es la línea que sigue la fuerza AD o DA. Entonces vemos que el cateto DE va a expresar la componente en X de esa fuerza AD que yo estoy buscando. Y vemos que esta otra línea punteada me representa la componente en Z, y la línea punteada que está paralela al eje Y me representa la componente en Y de AD. Entonces, como ya vimos, para proyectar esta fuerza AD al eje X, simplemente con un seno de 30 multiplicando por un seno de 30 lo logramos. Entonces en I vamos a multiplicar por seno de 30. En J vemos que si multiplicamos por un coseno de 30, estamos proyectando sobre el cateto EA. Y viendo la geometría del problema que nos dan, estando sobre la línea EA, si multiplicamos por un seno de 60, estaremos proyectando sobre el eje Y, porque estando en la hipotenusa EA, multiplicamos por un seno de 60 y estamos proyectando sobre el cateto que está opuesto al ángulo de 60, que es precisamente el eje Y. Por lo que entonces estaremos multiplicando para proyectar la fuerza AD al eje Y por coseno de 30 y por seno de 60. Y ahora para proyectar al eje Z hacemos un análisis similar, porque entonces estamos con la fuerza que está en la hipotenusa AD, multiplicamos nuevamente por un coseno de 30, entonces estamos proyectando al cateto EA. Entonces vemos que estando en el cateto EA, utilizando el ángulo de 60, utilizando el coseno del ángulo de 60, estaremos proyectando sobre el cateto que está desde el punto E hasta el origen de coordenadas.
que precisamente ese cateto es paralelo al eje Z. Entonces ya estaríamos proyectando correctamente sobre el eje Z, que es la coordenada en K. Por lo que tenemos que multiplicar la coordenada en K es coseno de 30 por coseno de 60. Y aquí lo que me faltó fue agregar la flecha, porque el vector es un vector AD. Y la magnitud del vector lo expresamos como FAD sin la flecha. Entonces ahora simplificando, que es multiplicando coseno de 30 por seno de 60, coseno de 30 por coseno de 60 y seno de 30, expresando en números decimales, nos queda simplificado la fuerza AD, el vector AD en componentes como 0,5 por la magnitud de FAD en I, menos, porque tenemos que ver también la dirección. Es muy importante. Vemos que este cable va en Y negativo, por lo que en J negativo. Entonces, menos 0,75 por FAD. Y vemos que va como subiendo, por lo que va en K positivo. Entonces, coseno de 30 por coseno de 60 es 0,4330 por FAD. Esto en la componente en K. Esto para la fuerza AD. Y ahora nos pasamos al cable AC, que esa fuerza AC se calcula de una manera muy similar y queda de la siguiente manera expresada, viendo muy bien las direcciones, ya que sabemos que va en tensión y va como subiendo en el eje Z, y vemos que según la orientación de donde está el sistema de coordenadas se inclina como en X negativo, por eso el menos seno de 30, y lo mismo en el eje Y, por eso también va negativo. Ahora lo simplificamos y nos pasamos a realizar el mismo procedimiento para el cable AB. Es muy importante respetar el sistema de coordenadas que nos da el sistema de coordenadas y las direcciones positivas de este sistema de coordenadas que nos da el problema. Y así no nos equivocamos en ningún signo. Y ahora ya tenemos cada una de las fuerzas expresada en componentes. Ahora lo que no conocemos es magnitud, pero sabemos cuáles son sus direcciones por sus vectores unitarios. Muy importante también el peso. El peso sabemos que va simplemente hacia abajo, y por el sistema de coordenadas que nos dan, esto va a ser en K. Entonces va a ser simplemente menos W en dirección de K. Ahora procedemos a utilizar estas ecuaciones para hacer equilibrio, que es suma de fuerzas en cada una de los componentes, en cada uno de los ejes, igual a 0. Como tenemos cada una de las fuerzas en componentes, simplemente sumamos lo que es con X, lo que es con Y, Z con Z, y cada una de estas ecuaciones le igualamos a 0, de esta manera. Entonces 0 es igual a 0,5 por FAD, que es la componente, respetando, muy importante respetar los signos. 0,5 por FAD, que es la componente en X de la fuerza D, menos 0,5 por FAC, que es la componente en X de la fuerza AC. Y las demás fuerzas no tienen componentes en X. Ahora realizamos exactamente lo mismo para la componente Y y obtenemos esta otra ecuación. Simplificamos un poco, ya que de la primera ecuación sabemos que FAD es igual a FAC. Entonces podemos sumar lo que es de FAD con FAC. Lo importante en esta suma de fuerzas en Z incluimos el peso. Normalmente el peso se ubica en la componente Y, pero como nos dan el sistema tenemos que respetarlo y vemos que el peso va en la componente Z. Y aquí de igual manera simplificamos. Vemos que esto lo podemos hacer porque desde la primera ecuación sabemos que FAD es igual a FAC, que es lo que estoy aventando ahora. Por eso en la segunda ecuación pudimos sumar lo de FAC con FAD,
Y en la tercera ecuación lo mismo. Entonces tenemos nuestra ecuación 1, porque nuestra primera ecuación es simplemente que f a d es igual a f a c. Entonces tenemos nuestra ecuación 1 y nuestra ecuación 2. Entonces de la ecuación 1, y sabiendo que tenemos casos críticos, por lo que nos dice el enunciado, sabemos que f a c, o por ejemplo, sabemos que ninguna de las fuerzas de los cables, ni f a c, ni f a d, ni f a b, pueden ser mayores a 50. Entonces utilizamos 50 como nuestro valor crítico. Entonces lo que tenemos que hacer es ir probando con nuestras ecuaciones, porque tenemos dos ecuaciones y tres incógnitas, por lo que no se puede resolver. Entonces tenemos que ir probando con este caso crítico, comenzando suponiendo que f a c es igual a 50. Sustituimos este valor de 50 de f a c en la primera ecuación y obtenemos un valor de f a b de 106,07 newton, lo que no puede ser posible, ya que el enunciado nos dice que no pueden ser mayores a 50 newton, por lo que en realidad f a c no es igual a 50, porque si no f a b va a ser mayor a 50, 106. Esto quiere decir que esta no es la respuesta correcta. Entonces tenemos que pasar a la siguiente suposición, que ya no es que f a c es igual a 50, sino que f a b es igual a 50. Y hacemos el mismo procedimiento. Sustituimos este valor de f igual a f a b igual a 50 newton. Ahí me faltó agregar la unidad de newton, disculpen. Sustituimos esto en la ecuación 1 para obtener así el valor de f a c. Y si este valor es menor a 50, quiere decir que efectivamente esos son los valores correctos. f a b igual a 50 y f a c igual a este valor, que es de 23,57 newton. Por lo que es correcto y tiene sentido con lo que nos da el problema. Y esto implica que esta es la respuesta correcta. Entonces ya tenemos los valores correctos de f a b y de f a c, que son 50 y 23,57. Y con esos valores podemos utilizar la ecuación 2 para obtener nuestro valor de W, que quiere decir que ese sería el peso, el valor del peso máximo que pueden aguantar esos cables, que es lo que nos pide el enunciado. Sería 0 es igual a W menos 2,366 por FAC, que FAC ya lo calculamos correctamente, que es 23,57 newton. Y simplemente es una ecuación lineal, despejamos W y nos da un peso de 55,8 newton, que ese sería el peso máximo que puede tener esta maceta para que estos cables no se rompan, que implica que esos cables, que la tensión de los cables no superó los 50 newton. Y con este resultado se termina el problema. Muchas gracias.